Laura, bienvenida a Caracas, Biblia y Teología. Qué placer tenerte aquí. Más adelante vamos a hablar más acerca de ti, pero gracias por estar aquí con nosotros. Muy bien, no, un placer. Gracias, Alfredo, por la invitación. Aprecio mucho estar contigo y con el pueblo de Caracas, Venezuela. Gracias, sí, te va a escuchar Caracas, pero también te va a escuchar toda Venezuela. Bueno, es una exageración, una hipérbole para decir mucha gente en Venezuela, en diferentes partes de Venezuela, y también fuera de Venezuela, donde hay venezolanas y venezolanos, y también otra gente que no son venezolanas ni o venezolanos, pero están relacionadas con Caracas Biblia y Teología, también van a apreciar tus palabras y tu contribución en este día. Fernando Castillo, juntamente con otros hombres y mujeres que están trabajando allá en Caracas, Venezuela. Me han comisionado el privilegio de entrevistarte hoy. Yo sé que tú y yo somos amigos, pero también es un privilegio para mí tenerte aquí con nosotros. Yo quiero que el pueblo venezolano también vea las cosas hermosas que Dios está haciendo, obviamente, fuera de Venezuela, pero también lo que Dios está haciendo en y a través de tu vida y ministerio. Laura, tú tienes una historia muy interesante. Cuéntanos algo acerca de tu historia personal. Tú naciste aquí en los Estados Unidos. ¿Dónde tú naciste? Muy bien, Alfredo, yo nací en La Habana, Cuba. Oh, wow, wow. Cuéntanos un Sí, poco de eso. claro, sí, yo nací en La Habana, Cuba, una pareja joven. Mis padres se casaron y tenían muchas aspiraciones y sueños. Y entonces yo vine un año más tarde, después que se casaron, y bueno, ahí donde empezó todo el cambio para mis padres. Ellos estaban muy entusiasmados en crear esta familia. Lamentablemente, claro, había un cierto régimen que existía en Cuba y ellos no estaban de acuerdo con ese régimen. Y entonces decidieron salir del país, buscar otras oportunidades, desarrollar sus sueños. ¿Dónde fueron, Laura? Entonces, sí, ¿Salieron de Cuba? entonces ¿Dónde fueron? yo sí, después de 7 años que estuve yo en Cuba, entonces nos fuimos a Madrid, España, Oh, wow. y entonces en ese tiempo había relaciones entre España y Cuba y España y los Estados Unidos, y entonces viví en España por varios años. Estuvimos ahí muy feliz. Mi familia, mi papá era católico en ese tiempo, y entonces como a los 10 años vine a los Estados Unidos, vine aquí a California, y he estado yo aquí la mayoría de mi vida. Y entonces yo espero que dé un poco de contexto a mi acento, mi trasfondo, siendo yo cubana, pero sintiéndome muy cómoda también en otras culturas, incluyendo España y incluyendo, claro, los Estados Unidos y otros países donde yo he vivido también. Has vivido por lo mínimo en 4 países: Cuba, España, Costa Rica, creo que en el futuro, y Sí. también aquí en Estados Unidos, ¿verdad? Sí, correcto. Sí, yo he estado, por ejemplo, siempre desde joven, porque así como uno se crió, tuve un tiempo durante la secundaria, pasar parte de mi high school, de mi secundaria en Italia. Sí, yo Oh, no, estuve mira. involucrada en un programa de intercambio entre estudiantes. Y entonces, eso formó mucho mi adolescencia, ya que fue casi el último año de mi secundaria, Ujú. donde fui a vivir con una familia italiana en el norte de Italia. En ese tiempo era muy cerca de Yugoslavia, y pasé ahí mi último verano de la secundaria, y eso me pude hablar italiano y lo pasé requete bien. ¿Todavía hablas italiano? No tanto, no, claro. Si regreso a Italia, Eh, me gustaría pensar que puedo otra vez alcanzar ese nivel, pero ha pasado muchos años. Pero hay muchas palabras muy cercanas al español, que uno dice, bueno, yo puedo, entonces creo que voy a poder dominar un poquitico este lenguaje, pero muy, muy cerca, como tú sabes, al español. Entonces, Claro. ¿Tú crees entonces tú podrías decir que has vivido, cómo dicen, la dulce vida, dolce vita? ¿Cómo que dicen? la Dolce Vita, sí. La dolce Yo me vita, ¿no? acuerdo, Gustavo, que una vez yo en Italia hay ciertos modales en cómo se acerca a una persona en la calle. Entonces tú no puedes darle un codo, tú tienes que decirle, per cortesía.
¿no? Mm, Entonces yo pensé, cuando lo escuché, yo dije, eso es muy latino, eso, voy a usar eso. Entonces escuchar esa palabra, cortesía, claro, es como, yo puedo decir eso, entonces yo puedo pedir la dirección usando, observando que uno dice, per piacere, per cortesía, mm, etcétera, ¿no? ujú. Entonces eso, tener el dominio, saber el español, añada mucho, ¿no? ¿Verdad? A Claro, viajar. Y claro que sí. entonces eso ha sido un gran placer para mí. Eso fue mi primera experiencia. O sea que tú has vivido de alguna manera un mundo muy cross-cultural, multicultural, y eso añade al hecho de que en un momento dado conociste a Jesús. Cuéntanos, ¿cómo fue eso que en un momento dado tuviste un primer encuentro con el Señor Jesús? Gracias, sí. Bueno, mis padres conocieron al Señor primero. Mi papá estuvo en el hospital muy críticamente cuando llegamos a este país. Y entonces él estaba en el hospital y vino un pastor cubano, que era un pastor bautista, que en ese tiempo estaba orando por los enfermos. Él iba de salón a salón orando, pidiendo al Señor que pudiera sanar o ofrecer paz a esos que estaban como pacientes. Y entonces mi papá estaba ahí y escuchó el evangelio, dejó que este hermano en Cristo orara por mi papá y mi papá se sanó. Y Ujú. esa sanidad fue un gran testimonio a mis Excelente. padres. Era algo muy, muy radical, muy poderoso. Y entonces cuando mi papá regresó del hospital, pronto dijo, tenemos que ir ahora a esta iglesia y vas a conocer a un pastor. Y Ujú, entonces en mi imagen yo pensaba que era un pastor como en la forma del buen pastor con ovejitas, etcétera, ujú. ¿no? Y entonces de pronto conozco a una familia cristiana y en un domingo en la noche, en una forma muy linda, el pastor hizo un llamamiento un domingo en la noche predicando, diciendo, si alguien siente la voz de Dios llamándole hoy para entregar su vida, venga. Y me acuerdo como una niña muy joven, entré por el pasillo y ahí estuve al lado del púlpito y oraron sobre mí y me entregué mi corazón al Señor y he estado con Él desde ese tiempo. ¿Tenías cuánto tiempo dijiste? ¿Cuántos años? Años, ¿Cuántos? 40 años, 40. No, no, en el día que encontraste a Jesús. Yo tenía como 10 o 11 años. Wow, eras bastante joven y el Señor de verdad que hizo una obra especial en tu vida. Ahora, además de conocer al Señor Jesús, que de hecho ya eso implica tener una mentalidad transcultural, multicultural y como dicen en inglés, cross-cultural, ¿verdad? Más allá de tu cultura normal. Cuéntame algo, o sea, sabes que alguna gente piensa que para uno vivir multiculturalmente uno tiene que vivir en un país como, por ejemplo, Estados Unidos, Canadá, qué sé yo, algunos otros países de Europa, pero ¿cómo es eso? ¿Qué crees tú por qué es tan importante el ministerio transcultural? No solamente vivir de una manera transcultural o multicultural, pero ¿por qué es tan importante que nosotros vivamos conscientemente en una forma transcultural? Mm, Bueno, es importante simplemente porque, por ejemplo, tú y yo tenemos puestos esos lentes, ¿no? ¿Verdad? Ujú. Entonces, mi lente y tu lente nos indica cómo vamos a ver el mundo. Algunas veces nos encontramos que tenemos que quitarnos los anteojos, los lentes y ver un poquitico más claro si estamos conduciendo, Oh, sí, conduciendo. si yo voy a leer una pantalla de cerquita, me tengo que quitar los lentes para poder mirar, definitivamente. Entonces, ponerse las lentes es como mirar el cristal, la cultura es como mirar a algo con el set, como con lentes. Uno mira el panorama y, y eso indica mucho, por ejemplo, cómo uno ve las cosas. Es algo que no es consciente y entonces es como deportes, por ejemplo. Cuando uno participa en los deportes, hay ciertas reglas, ¿no? El lanzador en béisbol, el catcher, Oh, eso es muy bueno, eso que está diciendo es muy bueno, porque a los venezolanos y las venezolanas, no todos, pero le encanta el béisbol, y a los claro cubanos, que sí. imagínate. Claro, somos así.
Sí, 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 claro. sí. Sí, como Yeah. nos encanta el béisbol. Oh, yeah. Entonces, cultura es como jugar béisbol. Hay cosas que suceden que todos lo saben. Si tú juegas béisbol, tú sabes que el pitcher, el lanzador, va a ser un knuckleball, un screwball, un fastball, etcétera, ¿no? ¿Verdad? Entonces, nadie te lo explica porque todos los que están jugando saben las reglas del deporte. Conocen la cultura, ¿verdad? Del béisbol. Entonces, la cultura es semejante. Es algo que cuando uno lo entra, nadie te lo explica en sí, tú tienes que observarlo. Le dicen eso a un iceberg cultural. Un iceberg es lo que se ve, por ejemplo, la El cultura. iceberg. El iceberg. El iceberg, gracias. Ujú, El ujú. iceberg, por ejemplo, es ese hielo, ¿no verdad? Y entonces por arriba se ve El pico. el pico, y ese pico, por ejemplo, incluye la comida, la forma que las personas se visten, las costumbres, días festivos. Entonces uno dice, ok, bueno, ese es el iceberg, ¿sí? Y entonces abajo es las razones, los valores de la cultura. Y eso se demora uno en saber, entonces, ¿por qué las cosas se hacen como se hacen? ¿Por qué? Incluso eso aplica, ¿tú crees que eso aplica en familias también? Bueno, Porque, es que, bueno, cada vez que uno entra a varias dinámicas, por ejemplo, sea en denominaciones, ajá, ¿sí? denominaciones, ajá. En un lugar de corporación, de compañías, entre, por ejemplo, voy a dar como en el caso de denominaciones, hay unas denominaciones donde el liderazgo es lo que manda, ¿sí? Entonces, lo que le dicen top down, ¿no? De De arriba a arriba hacia abajo. Ujú. sí. Entonces, hay ciertas denominaciones que operan en esa forma. Hay otras denominaciones que son más fluidas, entonces no creen en ese tipo de arriba hacia abajo, el tipo de liderazgo, sino que ven como la mesa de decisiones mutuas del mismo nivel. Entonces, si uno deja un puesto a entrar al otro, puede chocar, ¿sí? Entonces, es importante en el caso, por ejemplo, de denominaciones, que uno entienda primero cuáles son las dinámicas de esa cultura, porque si nadie en sí te lo va a explicar, sino que los miembros ya de esa denominación ya saben cómo el equipo de deporte, el papel del pitcher, el papel del catcher, y nadie te lo va a explicar en sí, pero hay que, por ejemplo, tener varias prácticas como escuchar y poner atención y tener paciencia en ese aspecto. Dicen como, por ejemplo, buenas prácticas transculturales es escuchar, es entrar en un puesto de estudiante, de estudiando la cultura, En otras vigilando. palabras, no imaginar que uno ya sabe todo lo que tiene que saber acerca de una denominación o de una familia o de un grupo en particular, independientemente si es del mismo país, sino que Claro, más bien me encanta esa expresión que acaba de decir, es transformarse en un estudiante, en un alumno, una alumna, ¿verdad? claro que sí. Y entonces eso es ese espíritu, entonces entre escuchar, en ser estudiante y entrar claro, con un puesto como una inclinación de servir y ser siervo, tal como Jesús lo hizo. Entonces siempre pensamos en la forma que lo hizo Jesús. Jesús es nuestro modelo de transcultural en que dejó el cielo en estar en esa comodidad con el Padre Celestial y vino y nació en un pesebre. Ujú. Vino y vivió entre nosotros. Entonces, ese modelo tenemos que poner mucha atención, especialmente cuando pienso en la última cena y ese intercambio que él tuvo con sus discípulos. Él lo que hizo es sacó una toalla. Y entonces pensar en Jesús, en que cruzó esa cultura y se puso esa toalla encima, ¿no? Y entonces empezó a lavar los pies de sus discípulos. Eso es algo que nos fascina. Y en esto uno puede decir, bueno, este es el modelo en que yo voy a no solamente a vivir con otros, pero voy a entrar a esa cultura en esa forma, O sea, usando con la el toalla en la respeto. mano, ¿verdad? Con la toalla en la mano, no para mandar, sino más para servir, ¿no? Correcto. Todo.
Sí, Tremendo eso, ¿viste? Eso está excelente. Eso es una buena metáfora que yo creo que vale la pena considerar. Está en la Biblia, pero como tú lo estás presentando, es como una metáfora de vida, ¿no? Entro con mi toalla encima de mi brazo, no con un parlante, como dirían en Venezuela, con un micrófono en la mano, en la boca, para estar diciendo lo que tengo que decir. Laura, una pregunta. Dinos por qué tú crees entonces, ya, prácticamente lo estás diciendo, pero ¿por qué tú crees que el ministerio debe ser hecho de forma transcultural? Porque para algunas personas que están escuchándonos en este momento, viéndonos, pueden comenzar a pensar, pero ve acá, nosotros no somos venezolanos, venezolanas, nosotros no vivimos fuera, aquí vive gente de Italia, de España, de Colombia, de Bolivia, de Ecuador, de tantos otros lugares del mundo, de China, de Rusia, qué sé yo, de Cuba, de tantos otros lugares, pero, o sea, y tal vez tenemos que ser multiculturales con ellos, está bien, pero si somos latinos, o sea, ¿por qué tenemos que estar pensando tanto en ministerio multicultural? Eso suena más por allá, a otro lado. Cuéntanos un poco de eso. ¿Por qué crees que sí, es importante? claro, bueno, hay muchas razones y muchas vienen a mente. Por ejemplo, yo creo que se puede evitar menos choques Ujú. cuando hay ese entendimiento, cuando uno entiende que tiene que escuchar, estudiar y servir en esa forma como lo hizo Jesús. Yo creo que eso ayuda mucho, se puede evitar choques. Yo tuve, por ejemplo, un caso donde unos misioneros de nuestra iglesia estamos enviando a una pareja a ir a Japón y se dieron cuenta que, claro, los japoneses se quitan los zapatos afuera de la casa y le gustan entonces ellos entrar a la casa um, descalzos, ¿no? Ellos vinieron de un contexto donde siempre tú entras y te pones las pantuflas. Dice, nosotros somos una pareja, yo vine de un trasfondo español donde te pones las pantuflas en la casa y de estar descalzo, ¿qué va? No, eso no funciona. Entonces se dieron cuenta en estos viajes de corto plazo que estaban haciendo ese error y las personas le decían, ¿qué es lo que estás haciendo? Se estás poniendo tus pantuflas. Aquí no se hace. Aquí se entra a la casa descalzo. Y entonces ellos se dieron cuenta, ay, qué bueno, antes de lanzarnos a servir tiempo entero, nos dimos cuenta que esto es un valor grande, que eso significa mucho, que para nosotros, ellos decían, estar descalzo es algo como muy incómodo para nosotros. No me gusta, tengo frío. Me han educado que estar descalzo demuestra pobreza. Hay un montón de cosas que vienen antes, pero en irnos y prepararnos a ir a Japón, me tengo que dar cuenta que eso tengo que dejar mis pantuflas afuera y tengo que empezar a ya pensar como un japonés. Ya, ya. Tengo que entonces no demandar mi forma de ser y decir, bueno, que esos japoneses se van a tener que acostumbrarse, Ujú. así es mi forma de ser, sino ir con un espíritu de humildad. Y esa palabra de humildad, no vas a encontrar libros en una tienda cristiana o en Amazon sobre el tema de humildad, porque muy pocos libros cristianos se usan ese tema. Y si Eh, los hay, que deben haber algunos, a veces suena como medio raro, ¿no? Pero si los hay, a veces como que no, no es práctica la cosa, no siempre, pero a veces, ¿no? Sí, claro. Entonces, Bueno, Laura, y ¿sabes la qué? palabra, y quiero terminar una cosa, la palabra humildad es una palabra latina, pero latín, ¿no? Esa palabra humildad sirve de of the ground, de la tierra, De la tierra. de la tierra. Así que imagínate, humildad y la tierra, es algo que no está elevado, no es un árbol, sino es de la tierra, que es algo que tienes que sentirte muy cerca a la tierra. Entonces, he puesto esa imagen, es algo que, por ejemplo, uno siente muy fuerte cuando cruzando una cultura y no necesariamente puede ser de una cultura social a otra, sino que puede ser como dije, entrando a un lugar, a una familia, puede entregar a una corporación, a una tienda, siempre estar consciente que mi forma no es la única forma. Bueno, fíjate que un día me invitaron a predicar a mí allá a una parte en Venezuela que se llama Boconó, la ciudad de allá, y con un amigo mío al cual saludo, al hermano Jesús León. No sé si él está dentro de este grupo, pero lo saludo en el nombre del Señor de todas maneras. Y fui a predicar, yo vivía allá en Venezuela, vivía en Caracas,
y yo contento, y a mí me gusta comer sabroso y todo, pero llegué a una casa y, ¿sabes? Eso es la parte oeste de Venezuela, y yo vengo de ahí también, yo nací en Valera, estado Trujillo, pero no tenía ya esa forma de comer, comemos muy bueno en Caracas también, pero era otra forma, entonces que llegamos allá, y yo, bueno, yo estoy esperando que me den un plato normal, una sopa o algo, y yo contento, ¿no? Porque iba a ser, pero me ofrecen una arepa. Yo, ok, una arepa chévere, me como mi arepa y bien buena, bien sabrosa, Laura, y yo ya me estaba llenando. Y de repente me dice el pastor, Jesús me dice, váyasele con calma, hermano. Yo le digo, ¿cómo es eso? No, váyasele con calma, porque ahora es que falta. Yo, ¿cómo es eso que falta? No, mire, faltan 2 o 3 platos por lo menos. Yo, ok. Y Laura, oye, yo no tenía tanta hambre, pero bueno. Y entonces me como la arepa y me dice, ¿cómo le pareció? Muy bien. Y vengo y entonces, oye, le veo la sopa, un plato de sopa gigante, muy sabroso también. Y me vuelve a decir, váyasele con calma. Yo, ok, ¿qué más viene? O sea, estoy comiéndome mi sopa y luego me llega otra cosa. En Venezuela mismo, para venezolana, venezolano. Y fue hermoso, ¿no? Estar con ellos y compartir y todo, pero yo no sabía, y me encanta la palabra del pastor, como me lo dice, váyasele con calma, porque muchas veces estamos muy apurados, ¿no crees, Laura? A veces estamos como muy apuradas, muy apurados, pensando que ya sabemos lo que vamos a hacer y tal vez no. Y eso me lleva a preguntarte, Laura, la siguiente pregunta es, compártenos, ¿cómo harías tú si tú vivieras en Venezuela o en cualquier parte, en Colombia, en cualquier otra parte, en Cuba, qué sé yo, en otra parte del mundo, además de Estados Unidos, porque tú también viviste en Costa Rica como misionera por un tiempo, con oralidad? ¿Ves? Tú eres una de las personas que se especializó en oralidad, pues eso es algo muy interesante, tú nos puedes hablar si nos da un poquito de tiempo. La pregunta es, uh, ¿cómo llevar a una iglesia local a un nivel de práctica transcultural? Mm. Sí, bueno, siempre cuando se trata de misiones y transcultural hay que conocer el contexto. Así que, por ejemplo, si uno va a entrar a un nuevo contexto que es diferente, por ejemplo, de ciudad a campo o campo a ciudad o urbano, etcétera, hay que hacer su research. Creo que es como investigación. Gracias, Alfredo. Hay que hacer su investigación porque cada cultura tiene su dinámica. Una cosa que me gusta mucho, que hay un experto suizo, un doctor que habló sobre las dinámicas, hay como 6 dinámicas en culturas, y entonces uno de esos es el liderazgo. Otro es la forma que si la cultura es masculina o femenina, si es como una cultura individual o colectivista, si hay perseverancia, y si hay perseverancia y indulgencia. Y entonces en esas 5 o 6 dinámicas se tiene que observar para entonces fluir en la cultura y saber que la primera cosa que uno debe de hacer es conocer su propia cultura. Entonces es la línea donde se empieza antes de cruzar, es decir, bueno, ¿cómo es mi cultura en sí? Si soy como viviendo en Norteamérica, o estoy viviendo en Venezuela, estoy viviendo en Caracas, en una ciudad, si soy urbano, ¿qué es lo que yo sé de mí? Bueno, me gusta, yo hago todo con mucha rapidez. Bueno, me gusta, por ejemplo, que la gente me hable muy directo. Bueno, no me gusta que las personas me hablen muy directo. Entonces hay cosas que uno tiene que saber de uno mismo antes de entrar a otra cultura. Y entonces, si en el caso que tú has ofrecido, yo diría que conocer bien nuestras tendencias, nuestra forma de ser, nuestros modales, nuestros valores, eso va a ser clave antes de entrar a un nuevo contexto, sea, por ejemplo, la selva, el campo, porque hay otros valores que a lo mejor no pueden complementar, sino que van a dar choque o va a ser más fluido si uno dice, bueno, yo sé que yo tengo estos lentes, me causan a mirar cierta forma, pero ellos están poniéndose otros lentes. Entonces, ¿cómo yo puedo investigar antes de entrar? Número 1, conocer cómo yo soy, en conocer mis valores, cómo me he crecido con cierta perspectiva, antes de entrar a otro que es del extranjero. Y no importa si es, como usted dice, Venezuela, un país muy grande,
creo que más de 80% viven todo en la costa. Entonces, si uno entra mucho más al sur a la frontera con Colombia, ¿cómo existe cómo esa cultura que voy a entrar yo? Es Eso, diferente. muy diferente. Es Entonces, diferente. conociéndonos primero y entonces investigar al contexto que queremos en nosotros entrar. Fíjate que lo que estás diciendo tiene tanto sentido que antes de cuando yo vivía en Venezuela, un pastor amigo mío, Ezequiel, también saludo al hermano Ezequiel, un gran hermano. El hermano Ezequiel un día me invitó a predicar a su iglesia allá en Táchira. Y fuimos allá, fue una experiencia hermosísima, Laura, pero en un momento dado, él me dijo algo que me dejó en el sitio, que yo no había pensado en eso, y fue que él dice, mira, antes los andinos, porque él es llanero, de los llanos venezolanos, me aceptaban, tú sabes, me aceptaban, pero el día que yo tuve un hijo andino, ahí me comenzaron a aceptar plenamente. Qué interesante, porque es la cultura venezolana, son andinos, pero es diferente los andinos que los llaneros, aunque están medio cerca, no están tan lejos, pero él dice, y me comenzaron a aceptar. Y yo creo que eso es clave, o sea, porque no es tanto que yo acepte la gente con la que yo quiero compartir y trabajar, sino que la gente con la que yo quiero trabajar me acepte a mí también. Y eso es muy importante, ¿no es cierto? Eso que estás diciendo de Es auto. ambos lados, Ya. definitivamente. Y Ujú. eso ayuda mucho porque uno puede decir, especialmente en el contexto espiritual cristiano, uno Ujú. puede decir, pero ellos son cristianos y yo soy cristiano. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el rollo, como dirían en Venezuela? Claro, ¿qué es lo que sucede? Bueno, uno tiene un par de lentes y el otro tiene el otro. Ujú. Entonces, eso es parte, es como yo te invito a, Alfredo, ponte estos lentes. Tú dices, Laura, perdón, pero yo no te, yo no lo hizo, no lo Ujú. hago para hacer Ujú. las teclas, sino que yo lo uso solamente para conducir. Entonces, es importante, yo diría, que hacer eso, especialmente trabajar en equipo y existir uno con el otro, o sea, vivir como hermanos en Cristo, eso elimina mucho en el área de caos y en la dinámica de un equipo. Porque Dos cositas más, Laura, antes que se me sí, olvide. claro. La gente se va a quedar, como dicen en Venezuela, picada. ¿Sabes lo que es picada? Es como con ese deseo de saber. Y el deseo de saber es, ¿cómo se llama el autor suizo que dijiste? Porque yo también estoy Sí, medio picado aquí. Yo dije, oye, no se me va a olvidar que le vaya a decir Laura. sí, ya tengo aquí hasta los números de cómo la dinámica fluye en Ujú. Venezuela. Se llama Geert Hofstede. No, ay, hermana. Escríbelo si puedes por ahí en el chat. Cuando estés hablando con los hermanos el día y las hermanas el día jueves, ahí lo escribe. Claro, claro, porque fíjate, para el venezolano, Ah, lo que es, como ven ellos, liderazgo, es ujú. más de 50%, lo que le dicen power dynamic, Poderes, dinámica de poder. dinámicas de poder. Correcto. Entonces, Venezuela tiene 81, muy, muy alto. Así que en ¿Qué eso quiere la decir persona, cuando muy alto? Háblame un muy poquito de eso, alto, eso es muy sí. clave. En él, la ¿Pero parte qué que es, significa eso, el sí, el poder 81%? dinámico, por ejemplo, en tener un número como 81 significa que a las personas le gustan los títulos. Mira ¿Sí? pues, Licenciado, sí, doctor, ajá, doctora. ajá. Entonces, ese tipo de yo soy el líder y tú sí, o tú no, es algo que es parte de la cultura. ¿Y Estados Unidos? ¿Te acuerdas de Estados Unidos? Bueno, Dime Estados sí, Unidos, aquí porque la es gente va a quedar menos picadísima, Laura, con esto. 40. Cuarenta Entonces, por 40. ciento, no le Así gusta que es tanto los mitad. títulos, entonces, No, lo que es, fíjate, es un gran para que ejemplo. veas. No, la cultura no es basada en el de yo tener la mano fuerte como de Ujú, poder. ujú. Si yo soy, por ejemplo, doctora Laura Macías, es posible que yo te diga en una forma muy norteamericana, Alfredo, no me digas doctora Macías, Ya, eso lo he dame Laura. experimentado. Eso lo he experimentado. De hecho, yo no me presento todo el tiempo como doctor en diferentes lados. Dependiendo de la circunstancia, uno habla de de lo que uno puede hacer o deja o no, ¿verdad? Claro, Pero claro. de hecho, a los pastores aquí, y a los pastores y a las pastoras, por lo menos en la iglesia donde yo he servido, no le van a llamar pastor tal o pastor pascual. En los mundos latinos de primera generación sí, pero normalmente es, por ejemplo, el caso mío, Tobin, que es el pastor, el otro pastor de nuestra iglesia, Tobin y Alfredo, así nos llaman, Tobin y Alfredo, no nos llaman pastor Tobin, pastor Alfredo, sí nos llaman en ocasiones, viendo las circunstancias, pero normalmente es por el nombre directo, ¿no? Ahora cuéntanos,
A ver, entonces Venezuela tiene 81%, o sea que le encanta al venezolano y a la venezolana nos encanta, no que le encanta, a mí también me encanta, porque soy venezolano, pues, y doy gracias a Dios por esa bendición. Pues somos bendecidos donde venimos, ¿verdad? Como cubana, le damos gracias a Dios porque tú eres una mujer cubana con toda tu experiencia. Entonces, Claro. 81%, o sea que no será, Laura, nosotros no somos expertos en Venezuela, aunque yo soy venezolano, no somos expertos en Venezuela, pero no será que parte de esos son los choques que hay en Venezuela, que puede ser de que hay tanto conciencia del valor del título de la posición que Claro. se nos olvida que, aunque eso es muy bueno, de hecho en Venezuela se habla mucho de la palanca y del chapeo y otras cosas, el carnet, pero Sí, ¿no será que también tenemos que revisar un poquito eso? No, no vamos a sí, cambiar eso 100%, pero para claro, no. revisarlo. Ese tipo de dinámica también ofrece que miembros del equipo sean leal, tengan fidelidad al líder, aunque él esté equivocado, aunque puede ser tóxico, sino que hay cierta fidelidad en ese tipo de ambiente. ¿Cómo no? Yo lo he visto, yo lo he visto. Entonces, comparado si es un ambiente norteamericano que es 40, que es mitad, Oh, aquí le entonces dicen de uno frente al puede, pastor, lo siento, pastor, usted está equivocado. claro, y entonces eso es algo, por ejemplo, entonces eso puede dar choque, ¿sí? Mm, Entonces uno tiene que decir, bueno, si voy a entrar a este contexto, lo que tengo que yo a saber es que al pastor, por ejemplo, tengo que llamarle pastor o ujú, reverendo, ujú, ujú. si un puesto, tiene que tener a lo mejor una oficina muy Sí, especial, sí, sí, cómo no. todo eso. Laura, ayúdame aquí porque estoy súper picado. No estoy picado, estoy súper picado ahora. ¿Oíste? De veras, créemelo. Tú me Bueno, crees. por eso estamos Pero juntos, tú exacto. me crees que estoy Claro. súper picado. Antes estaba picado, ahora estoy súper picado. Ok, Otro país al azar, agarro un país al azar que ok. tenga los números de liderazgo. Ya tuvimos Estados Unidos y Venezuela, ahora dame otro país, cualquier país que tú quieras. Tengo aquí China. China, dame China, eso, dame Ok. China. China tengo un poder de 80. Ah, casi Venezuela. O sea que podemos ser amigos chinos y venezolanos sin Sí, ningún problema. sí. Va a Ok, ser algo, le van a gustar tener una mano fuerte en su liderazgo. no, claro, claro. Van a pedir, el líder va a pedir fidelidad. Lealtad total prácticamente. Sí, es como yo, aunque tú estés mal, aunque tú tienes errores, aunque lo que hiciste está mal, yo soy leal a ti porque tú eres el líder. No Yo he voy a... experimentado eso. Yo he experimentado eso, Laura, en mi pastorado a veces aquí en Estados Unidos, en Colombia y en Venezuela, con latinas y latinos, donde yo tengo que decirle a los hermanos y las hermanas, hermanas, si yo estoy equivocado, por favor, dígamelo. Y les cuesta hasta que uno le da confianza y por fin, después hay que pararlo. No, estoy bromeando. Ahora, un último país, el último, pero no uno que se parezca tanto a Venezuela, sino a cualquier otro, que no se parezca tanto. Bueno, España tiene un líder, no tengo el de España cerca de mí, pero Es puedo, cualquier otro que tengas por ahí, el que tengas por ahí. bueno, tengo que buscarlo en sí, Ok. nada más que tenía estos ¿Qué te tres, pero parece si lo dejamos como curiosidad para el jueves? Cuando la gente esté en vivo perfecto, ahí, vamos a estar súper perfecto. picados, súper Porque picados. lo que más Es más, ¿sabes qué hiciste, Laura? Ya sí. que prácticamente me sacaste la entrevista por otro lado. Y es mi responsabilidad, no la tuya. Yo soy Sí, sí. el que me fui por ahí. Pero bueno, vamos a volver otra vez a la siguiente pregunta. Um, Hay mucho ¿Cuál más es? dinámicas. Ya, Entonces, solamente hemos ya. tocado, si quieres picar, hay, por ejemplo, individualismo y Ujú. colectivista. Oh, Venezuela es un país más colectivo, te lo aseguro. Bueno, Individual, sí, claro, en Venezuela el porcentaje es 12. 12. ¿En comparación con 12. qué? A Estados Unidos, ¿Qué es cuánto? 91. O sea, Estados Unidos es Es el 91% país más alto. individualista y Venezuela solo 12% individualista. Eso dice Sí. mucho porque a los venezolanos y a las venezolanas nos cuesta tanto tomar decisiones a veces, porque Oh, estamos pensando a quién vamos a afectar todo el tiempo. todo el El tiempo, norteamericano no. El ¿no? norteamericano dice, me voy por aquí, por ahí. Es más, estábamos hablando con mi hijo Sebastián, que Dios lo bendiga. Amén. Hermano Sebastián, ¿verdad? Estamos hablando sobre Estados Unidos, Venezuela, muchas cosas, y una de esas estamos hablando cómo nosotros los venezolanos, por cierto, no sé tú, pero vemos a las Américas como un solo continente. De hecho, hablamos cuando yo crecí de 5 continentes, no de 6 ni de 7. Entonces estábamos hablando de cómo Roosevelt parece que picó el continente con lo del canal Wow. de Panamá.
con el canal de Panamá y se hicieron dos continentes, ¿no? Porque tú sabes que tienen que estar pegaditos para que sea un solo continente. Entonces, es fascinante porque a él no le costó nada picar el continente. Claro, claro, es increíble. Imagínate, el porcentaje más alto de todas culturas es el norteamericano, Oh, sí, el de sí, Estados sí. Unidos, Sí. 91. Ya, Así ya, que ya, esa ya. persona que tiene ese tipo de lentes, que juega ese tipo de béisbol, Ajá. así como se maneja el deporte, Wow, sí, sí, sí. individualismo, Ya. un poder donde muy dinámica es menos de 50. Así que yo Ya. puedo ir directamente a tu oficina, donde tú vas a dejar la puerta abierta, el open door policy, como Ya. uno le dice, Puerta abierta. y te voy a Ajá. decir, perdón, hermano Alfredo, o Alfredo, tengo que hablar contigo porque hay algo que tengo que quitarme del pecho. Tú dices, wow, 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 es algo muy directo. Ujú. Sí, estoy asumiendo que tú ni te digo ni reverendo, ni te digo ni licenciado, ni doctor, ni pastor, yo soy Alfredo. Directo, Así que directo. estoy bajándote a mi nivel. Entonces, sabiendo eso, puede eliminar mucho caos. Que si tengo que hacerlo entonces en Venezuela, tengo que comportarme. Yo me he dado cuenta. A veces yo le digo aquí a la gente, cuando estoy hablando con gente de habla inglesa, más europeos, ¿verdad? Yo le digo una cosa y ellos me hacen que sí. Sí, ya están de acuerdo, ¿no? Y yo le sigo elaborando y yo veo que la cara le comienza a cambiar. Yo digo, bueno, algo está pasando, ¿no? Y es que si la cara se le pone como una cara de paz, como una pasa, una pasita de esa que se come dulce uno, es porque ya dijeron, ya me lo dijiste, ya vamos a seguir la siguiente cosa. Ya logramos esa, vamos a seguir. Checklist, ya lo chequeamos. En cambio, Claro. uno latino, a la latina o al latino le encanta más elaborar y eso está bien porque así somos nosotros. Ok, Laura, un texto bíblico, por favor. ¿Cuál es tu texto bíblico que marca tu corazón cuando piensas en el ministerio del reino de Dios a nivel transcultural o no? ¿Cuál es ese texto bíblico que te marca tu corazón? Ya estamos casi terminando, no te preocupes, que ya te voy a dejar ir con tu esposo para que vayas a celebrar lo que tengas que celebrar hoy No, para la gloria del yo Señor. te iba a mencionar sobre Guatemala, que es el país que tiene menos. Menos que, En el área de individualismo, es el país con menos, ¿cuánto como tiene? 6. ¡Wow! O sea que Así que si al venezolano le cuesta hacer decisión, imagínese un guatemalteco. tiene ¡Wow! esto, entonces todo, con el panorama y la decisión de todos, no se puede tener una voz individual, sino completamente lo que afecta al equipo, lo que Claro. afecta el grupo, la familia, etcétera. 6. Bueno, Así que acuérdate no se puede también, tomar una encuesta. tiene mucho sentido porque Guatemala, acuérdate también de ahí vienen los indígenas, ¿verdad? Guatemaltecos, ¿cómo es que se llaman? Los mayas también, creo que había parte de ellos. Y normalmente, no todas, pero la mayoría de las tribus se hacían, todas las decisiones se hacían como tribu, como familia, como grupo, ¿no? Es posible que eso haya impactado las generaciones sucesivas y a lo mejor esté allí todavía influyendo, quién sabe, ¿verdad? Sí, sí. ¿no? Hay que estar Entonces, consciente de eso. hay que tener, si yo tuviera un, un workshop o un seminario o una clase y quiero tomar una encuesta, Ujú. eso posiblemente no puede trabajar. A lo mejor no trabaja. Entonces, Cuéntame algo. sabiendo eso, entonces esa encuesta, Ujú, si yo digo, pon tu nombre y dime cómo te gustó esta clase, este ujú, seminario, del 1 ya, al 10, ujú, oye, ya, ya, tíralo, ya. no vale, no vale, A lo número uno, mejor no va a valer, a lo mejor no no va a vale. valer. Ahora, ¿cuál es el texto bíblico? Porque la gente quiere escuchar ese texto bíblico, la gente quiere saber que tú lees la Biblia, hermana Laura. Eso es una Sí. manera de expresión de Venezuela, así que no te preocupes. Entonces, Ok, bueno, tengo muchos, Alfredo, de verdad, tengo muchos. Hay uno que la encarnación de Jesús en San Juan capítulo 1 me llama mucho la atención. Ah, este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, a fin de que nosotros creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. No lo conoció. A los suyos vino y a los suyos no le recibieron. Mas todos a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios.
y aquel verbo se fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan 1, Eso es algo que, definitivamente. tener el modelo de Jesús que dejó todo, dejó el cielo para vivir entre nosotros. Es una imagen muy poderosa, transcultural, donde uno dice, tengo que fijarme entonces en que Jesús se incomodó de tal manera que vino a vivir entre nosotros. Y la forma que lo hizo en una forma de una toalla. Uh-huh. Esa imagen, al fin, con sus discípulos, me habla mucho a mí y me impacta. Oye, qué bien. ¿Sabes que estaba pensando en que la gente que le gustaría saber dónde tú trabajas? Eso no está dentro de la encuesta, pero es normalmente, dentro de la encuesta, no dentro de la entrevista, pero normalmente decimos dónde trabajamos, qué hacemos. Si quieres, toma un momentito para decir eso rapidito y luego te hago la última pregunta y luego nos vemos ahorita prontico. Dentro de un rato nos vamos a ver en el chat, ¿verdad? Cuando eso se publique, ¿verdad? Claro, absolutamente. Bueno, gracias. Yo soy la directora de misiones, ambos global y local, de una iglesia presbiteriana aquí en el condado de Orange, en California. Eso significa que yo soy encargada en 55 socios, partners, ¿sí? Tenemos 35 familias misioneras transcultural que nosotros hemos enviado o apoyamos en forma de oración y apoyo. Y también tenemos organizaciones locales, 21 de ellas, donde ayudamos en formas prácticas en cómo servir, por ejemplo, con personas que tienen varios sufrimientos. Y entonces es mi placer y mi honor servir en esta capacidad como directora de misiones en la iglesia Trinity United Presbyterian Church en la ciudad de Santa Ana. Por cierto, en esa iglesia, no sé si tú lo sabías, pero si no, como dicen en Venezuela, te vas a desayunar ahorita. Ahí, no, dicen en Venezuela, me estoy desayunando. Yo ni he desayunado, por cierto. Voy a desayunar este ratico. Mi esposa me está preparando una comida, Dios mediante, aleluya, esa está buena. Pero bueno, vamos a volver a la entrevista aquí. Sí. Y enseño en la universidad, en mi tiempo abierto, enseño en la universidad cristiana en asuntos de misiones y estrategias de misiones. Así excelente. Lo que te iba a decir es que para que te desayunes, mi hermana Laura, con esta expresión venezolana, mi ordenación de ministro venezolano fue transferida en Trinity United Presbyterian Church en Santa Ana, California. Wow. Ahí en tu iglesia. Increíble. Sí. Yo me imagino que esto es un detalle nuevo, pero sí, en el año 2009, mi ordenación hecha en Venezuela, en la Iglesia Evangélica Libre de Venezuela, fue transferida, por la gracia de Dios, aquí a la Iglesia Presbiteriana de los Estados Unidos, en tu iglesia, ahí mismo, oraron por mí y todo. Qué bendición. Increíble, increíble. Sí, éramos hermanos y no ni lo sabíamos. Hace rato. Hermana Laura, mira, esto es como dicen en inglés, the elevator pitch, right? Tu momento, hablando, utilizando el béisbol, ¿verdad? Este es tu momento donde hay 3 bases llenas, 3 personas, 3 mujeres, están ahí en las bases como si estuviéramos jugando softball, right? O béisbol, lo que sea. Y tú eres la bateadora número 4 y te toca batear porque tu equipo, si anota una sola de esas mujeres que están en la base, gana. En este caso, para Venezuela. En este caso, en un país extraordinariamente hermoso y bendecido, que está extraordinariamente quebrantado, pero recuperándose con la ayuda del Señor. ¿Qué palabras finales tú le dirías, compartirías con nosotros antes de despedirte? ¿Qué nos quisieras decir tú de tu corazón a nosotros los hombres y mujeres, pastores y pastoras, líderes, personas que estamos dedicadas al servicio allá en Venezuela y fuera de Venezuela siendo venezolanos? ¿Qué nos dices? Gracias. Bueno, Alfredo, el año pasado tuve el gran placer de ir a Cuba. Yo no había ido en más de 40 años. Me pude reunir de nuevo con mi familia, con mi tía y primos y muchas personas que ni conocía. Y durante ese tiempo que estuvimos juntos el año pasado, ellos me decían, Laura, no sé si tú sabes, pero tenemos una gran admiración y respeto al pueblo venezolano. Porque nosotros como cubanos nos sentimos como que hemos perdido, como le dicen,
aquí en Norteamérica, ese chutzpah, ese sentir de Enganche, de estar de enganche. conectados, Sí, de determinación. de No, determinación. nos hemos quedado por vencidos, Laura. Yo Ujú. sé que hemos sufrido mucho, pero le tenemos tanto amor y respeto a las iglesias cristianas venezolanas. Mm. Siempre nosotros tenemos algo que valoramos en ellos porque escuchamos por la radio, por reportes, que la iglesia sigue adelante y nosotros no nos encontramos con ese tipo de valentía y ese tipo de espíritu que ellos tienen y le tenemos tanta admiración. Y eso me impactó mucho porque yo dije, qué lindo que el pueblo cubano puede tener al pueblo venezolano, a las iglesias venezolanas, como algo como que ellos quieren inspirar de Punto de seguir. referencia. Sí, ellos no hablaron, ay Laura, la iglesia norteamericana, ay Laura, la iglesia de Costa Rica, ay Laura, etcétera. No, el pueblo venezolano es el pueblo que nosotros nos estamos fijando y escuchando y dándonos cuenta que nosotros tenemos que hacer como ellos y otra vez recuperar ese amor y fervor que teníamos antes para Cristo. Aleluya. Eso algo muy lindo y quería yo dejar con esas palabras y espero que, como te conté más adelante, esa gran admiración que yo tengo personal por tener aquí en Los Ángeles el mejor director sinfónico que es Gustavo Dudamel. Oh, tú tenías por ahí un CD. Aquí lo tengo. Oh, mira eso. Sí, porque él Eso, es una persona muy particular. Él se ha encarnado aquí en Los Ángeles y correcto. él ha aprendido a convivir con todos nosotros de una forma diferente sin dejar de ser venezolano. Eso es una Muy cosa que tú bien. me dijiste. Eso es Sí, una cosa que creo tú que ha me dijiste. cumplido ya casi 10 años Ya. y era este año mi familia me iba a llevar a verlo en persona, aquí en Ujú, Los Ángeles, en el Walt ujú. Disney Music Hall. Y lamentablemente, por coronavirus, no se pudo cumplir. Pero me dieron esto para mi cumpleaños y diciéndome, mami, no puedes verlo, pero aquí está el DVD. Aquí está. Entonces, muy Ya. lindo. Pero tiene un gran respeto Gustavo Dudamel aquí en California, en Los Ángeles, por la forma que él es. Él es una persona muy apasionada en la forma que puede conducir la orquesta, pero al momento tiene una forma de excelencia. Así que es una persona con un don excepcional que a muchos nosotros los latinos en Norteamérica podemos decir, ustedes tienen buenos modelos, tienen como personas que pueden pensar, que dan buena representación Ujú. y nosotros podemos decir, sí, el venezolano Gustavo Dudamel es una de esas personas. Wow. Qué lindo. Muchísimas gracias. Pues muchísimas gracias. Estuvo con nosotros la misionera, la experta en oralidad, pastora. Ella dice que no la llamen pastora, pero me ha pastoreado a mí, no se ha dado cuenta, más de una vez, porque mi esposa Carolina y yo hemos participado con eventos con ella y ella habla la palabra de Dios como si fuera una historia. Un día esto la tenemos que invitar, Fernando. No sé si es posible pronto, pero en algún momento dado les invito a que inviten a Laura a compartir con ustedes la oralidad, de cómo aprender la Biblia y practicarla de una forma, como dicen, tipo historia, ¿no? Dicen en inglés storytelling, así como tipo historia. Cuéntame ese cuento, cuéntame esa historia, como mi abuela me las contaba a mí. Entonces, adelante, Laura, muchísimas gracias. ¿Cómo es que se llama tu esposo otra Tony, vez? Tony, Tony ¿verdad? Macías. Tony Macías, muchísimas gracias por prestarnos a Laura. Dios le bendiga a ustedes dos grandemente, a su familia, a su ministerio, y seguiremos en contacto y adelante. Y bueno, bendito sea Dios. Y hermanos y hermanas de Caracas Biblia y Teología, adelante, confiando en el Señor siempre. Mire esas palabras tan hermosas que nos mandó la hermana Laura y el pueblo cubano, cristiano, diciendo, ustedes todavía son gente que está perseverando y luchando con su fervor y su amor en Jesucristo. Dios les bendiga grandemente. Seguimos en contacto. Bendiciones, Laura. Muchas gracias. Bye bye. Seguimos en contacto. Bendiciones.